Ok, vamos a ver este ejemplo. Voy a hacer la conversión aquí de lo que se conoce como números polares a números rectangulares. Para esto recordemos rápidamente que los números polares por lo regular se grafican en un plano polar, ¿sí? Que normalmente, bueno, aquí no necesita tener el- los ejes X y Y. Bueno, de hecho, este, déjenme los hago con círculos mejor. Realmente, poner una field, ajá. Realmente los ejes X y Y no se necesitan, yo los pongo solamente como referencia porque marcan un hito importante con los ángulos y al final el plano polar nos indica hasta cierta medida lo que viene siendo el ángulo y la magnitud de un elemento, en este caso de un vector. Por lo regular nosotros, por ejemplo, en términos electrónicos manejamos el voltaje, la corriente y la impedancia, entre otros también la potencia. Pero normalmente los elementos que son voltaje, corriente e impedancia los manejamos como elementos vectoriales. La magnitud y la fase nos interesan y visualizamos cómo se ven, ¿no? En este caso. Lo que voy a hacer aquí es nada más dibujar como una ejemplificación. Voy a poner, por ejemplo, un vector, ¿no? Aquí el vector de una magnitud de 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que están en unidades los círculos que se encuentran en la gráfica. Entonces sería un ángulo de 4 y perdón, una magnitud de 4 y un ángulo aproximado de 40 grados. Entonces sería 4 ángulo de 40 grados. Ese sería la magnitud o el número expresado en formato polar. Ahora, yo lo que me gusta siempre hacer como referencia, porque creo que queda bastante como referenciado, es tomo este mismo gráfico, aquí bueno, obviamente lo estoy haciendo de manera aproximada, y lo que hago es, vamos viendo cómo se vería esta misma señal, vamos viendo cómo se vería esta misma señal, bueno, ya la puse azul, está bien. Vamos viendo cómo se vería esta misma señal en función a una gráfica cartesiana, o en este caso rectangular, de hecho es un poquito más arriba. Ahí sí. Entonces lo que haríamos en una gráfica rectangular sería trazar los puntos y ver en qué origen de el vector corresponde a la posición en X y a la posición en Y. Bueno, Y normalmente es este y X es este. Como dato general en términos matemáticos, por lo regular vamos a decir que en este es la parte de los imaginarios y esta es la parte de los reales. Obviamente positivos de este lado, ¿sí? Y negativos de este lado. Esto es de suma importancia porque cuando vayamos a ver la parte de frecuencia compleja, la posición de un punto en el espacio, ya sea polar o rectangular, nos va a determinar la forma de onda o el comportamiento del sistema. Entonces, aquí por ejemplo en este caso, ¿cómo determinamos nosotros el valor de X y el valor de Y? Porque, digo, lo podemos hacer gráficamente, pero lo queremos hacer de manera matemática. Entonces, X, pues creo que si lo visualizan desde este punto de vista y conocen los conceptos trigonométricos, ya pueden definir que X es igual a la magnitud, que en este caso la represento con la R, ¿sí? Que es la hipotenusa del triángulo, la magnitud por un coseno de el ángulo teta, ¿ok? Que se encuentra aquí. Y para Y va a ser R, que es la magnitud, por un seno del ángulo teta también, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer este mismo ejemplo, ¿no? 4 ángulo de 20. Entonces vamos a sacar aquí la calculadora y vamos a poner 4 por coseno de... bueno, le voy a poner cos de para que me lo tome como coseno de gris, que es de grado. Y vamos a ponerle 40 al ángulo. Ajá. Ese es el término X. Y para el término Y voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer con un seno. Entonces me dice que en el eje de las X es 3.06. Entonces aquí sería 3.06. Y el eje de las Y sería 2.5. Entonces aquí sería 2.5. ¿Ok?
A mí me gusta siempre como tomar de referencia y ver que sí tiene lógica, ¿no? Claramente tiene una lógica. Eh, Ahora, vamos a, por ejemplo, agarrar de los clásicos, ¿no? Por ejemplo, aquí unos que son bien sencillos y luego se nos pasa de que de repente los estamos calculando, son los que tienen que ver con los 90 grados, miren. Los 4 de 90 grados y los de 45 son muy sencillos. Los de 40, digo los de 90, por ejemplo, una magnitud R con un ángulo 0, ¿sí? Siempre va a dar la magnitud R, ¿sí? Como el valor de real. Siempre el valor imaginario va a ser 0. Vamos a suponer que en este caso, por ejemplo, sea 2 ángulo de 0. La conversión sería 2 más 0j, ¿no? De hecho, el 0j ni siquiera lo tenemos que poner, ¿no? Porque obviamente es puramente real. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un valor a 90 grados positivo, ¿sí? Pues también muy sencillo. Por ejemplo, vamos a poner 5 ángulo de 90, ¿sí? El ángulo al ser 90, ¿sí? Pues si lo sacamos, por ejemplo, con términos de senos y cosenos, sabemos que el coseno en 90 es 0 y el coseno y el seno de 90 es menos 1. Entonces, pero creo que queda bastante claro, ¿no? Porque si lo vemos aquí desde el punto de vista gráfico, vemos, perdón, es 1, el seno de 90 es 1. Entonces vemos como aquí el eje de los reales pues prácticamente vale 0 y el eje de los imaginarios vale lo mismo que la longitud del vector. Entonces esto es 0, que ya ni siquiera lo voy a poner, ¿no? Aquí sería más 5j, ¿ok? Luego el eje menos 180, vamos a ponerle por ejemplo 6 ángulo de 180. 180 y menos 180 es lo mismo, ¿no? En este caso, otra vez, el eje de los imaginarios vale 0, pero ahora el real es negativo, o sea, voltea hacia el otro lado. Entonces, la respuesta en términos rectangulares es menos 6. Y por último, el de los imaginarios negativos sería, por ejemplo, 5 ángulo de menos 270. O, no, perdón, no sería menos 270, serán 270 positivos. ¿Sí? 270 positivos o menos 90, ¿no? Que sería lo mismo. Y ahí es totalmente imaginario y negativo. Entonces sería menos 5j. ¿Sí? Esa sería la manera como, digamos, como sencilla de determinarlos, ¿no? Pero igual podemos seguir haciendo ejercicios. Y, los de 45 grados, ¿no? Los de 45 grados también son muy sencillos, miren. Los de 45 grados, solo calculas uno y la otra magnitud va a ser la misma. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque al ser 45 grados, la magnitud en X es igual a la magnitud en Y. ¿Sí? Entonces ahí pues prácticamente podemos determinarlo para los dos. Es por eso que suele ser sencillo. ¿Sí? O en su defecto viceversa. Si son iguales, el ángulo es 45, ¿no? Si uno es negativo, si el real es negativo, serían 90 más 45, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Al final, las fórmulas básicamente son estas dos, ¿no? Son las importantes. ¿Sí? X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo y Y o imaginario, déjame le pongo aquí, real e imaginario es igual a la magnitud por el seno del ángulo. ¿Sí? Hay una función en MATLAB que te lo saca, pero creo que te lo saca en radianes. Como dato, creo que es, déjame ver, help Paul to red. Sí, no. Sí, es Paul to cart, o sea, Paul 2 cart y viceversa, ¿no? Cart to Paul te transforma las coordenadas polares a cartesianas o rectangulares y es cart to Paul, inversa es cartesianas a polares, ¿ok? Si lo quieren revisar, pues también está ahí, chequen la ayuda, si tienen alguna duda, pues igual me comentan y lo podemos revisar, ¿sí? Ese sería para de polares a rectangulares.